Buenos días, Om Namaste. Vamos a reflexionar un poco sobre el desapego, Vairagya, por el fruto de las acciones, por el fruto de los resultados, por las recompensas de nuestro trabajo y cómo se relaciona con el Karma Yoga en el Bhagavad Gita y en general en la filosofía del yoga. En el verso número 2 del capítulo segundo, el Samkhya Yoga, encontramos expuesta la doctrina del Karma Yoga. Cuando Krishna le dice a Arjuna, y os leo, solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes desear evitar la acción. Es decir, tienes que actuar, tienes que trabajar porque es tu dharma, pero independízate de los resultados, de tu acción, de tu trabajo. ¿Os parece difícil? Desde luego, puede serlo, y sobre todo si uno no actúa conforme a su dharma. Para Gandhi, el desapego por el fruto de las acciones era la principal enseñanza del Bhagavad Gita y también lo es de la filosofía del yoga. En el verso 50 de este mismo capítulo número 2 encontramos el concepto fundamental del desapego por los resultados, frutos de las acciones. Y leo, aquí en este mundo, un hombre dotado de esa actitud de desapego escapa del fruto de los buenos y malos deseos, actos. Por lo tanto, cíñete al yoga. El yoga es la habilidad en la acción. Fíjate bien, el desapego nos permite liberarnos de nuestras acciones, tanto de las buenas como de las malas. Como vemos en el yoga es el camino para conseguirlo. Y también vemos una nueva definición, que ya hemos visto otras, del yoga, la habilidad en la acción. Qué importante esto. Reflexiona, medita sobre ello. La referencia al desapego por el resultado de las acciones es ubicua en el Bhagavad Gita. Por ejemplo, el verso 38 de este capítulo es uno de los claves del Bhagavad Gita. Y os leo, asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha. Así no cometerás pecado. Reflexionemos sobre este verso. Reflexionemos mucho, es importantísimo. Tienes que incorporarlo a tu vida. Tienes que ser capaz de ser ecuánime ante el éxito y el fracaso, ante el frío y el dolor, ante lo bueno y ante lo malo. En este verso se está anunciando el importante yoga de la ecuanimidad, o para Swami Sivananda hablaba de la doctrina del equilibrio en la acción. Pero es muy difícil de aplicar. ¿Cómo en una intensa actividad puedes permanecer equilibrado? ¿Cómo puedes permanecer igual tanto cuando ganas como cuando pierdes? No es fácil, pero no os preocupéis. El Bhagavad Gita te enseñará cómo hacerlo. Es decir, el Gita afirma que el hombre debe cumplir con sus obligaciones, su dharma, y esto es importantísimo. El dharma es el que nos va a obligar a actuar. Es decir, el hombre debe actuar, pero sin esperar los frutos. Una filosofía radicalmente a la que estamos acostumbrados en Occidente. El hombre tiene que actuar y tiene la libertad para decidir cómo hacerlo. Es el libre albedrío, que hay otro vídeo que hemos realizado. Y además debe hacerlo sin preocuparse por los resultados obtenidos de esa acción. En el verso cuarto del capítulo 3, el Karma Yoga, el yoga de la acción, Krishna nos dice que no emprender las acciones, es decir, renunciar a lo que tenemos que hacer, a nuestro deber, no es el camino para la liberación. Y os leo, el hombre jamás disfruta de la liberación de la acción al no emprenderla, ni alcanza esta libertad por la mera renuncia a la acción. Os leo un comentario de Gandhi sobre este verso. Liberación de la acción significa liberarse de la esclavitud de la acción. Esta libertad no se alcanza mediante el cese de toda actividad. Además del hecho de que este cese es imposible, ya que está en la propia naturaleza de las cosas. ¿Cómo entonces puede ser alcanzada? Reflexionemos un poco, es imposible dejar de actuar. Yo ahora estoy hablando y estoy actuando. Tú estás oyendo y estás actuando. Yo estoy respirando y estoy actuando. En el verso 40 del capítulo 2 encontramos de nuevo una referencia al apego
Y también otra nueva definición del yoga, la imparcialidad de la mente. Y este verso es precioso. Actúa, oh Arjuna, sin apego, firme en el yoga, equilibrando la mente en el éxito y en el fracaso. El yoga es la imparcialidad de la mente. Como vemos, Krishna le dice que actúe, que luche, ya que es su obligación como guerrero. Si no lo hace, iría en contra de su dharma. De nuevo, vemos que el yoga es el medio para liberarnos del desapego. El Bhagavad Gita nos explica los caminos del yoga para lograr el desapego. El principal es el Karma Yoga, yoga de la acción desinteresada, pero también el Jnana Yoga, el de conocimiento, el Bhakti Yoga devocional y el Jnana Yoga de la meditación. Y posteriormente se añade el Raja Yoga, no dentro del Bhagavad Gita, sino en la filosofía del yoga, en Patanjali, se añade el Raja Yoga. Para actuar con desapego debemos practicar la sadhana, la práctica, una serie de ejercicios espirituales. Os leo un comentario interesante de Swami Sivananda. Todo el alcance de todos los sistemas de yoga, y cada religión representa uno, es aclarar esta ignorancia y permitir que Atman restaure su propia naturaleza. Los principales instrumentos en esta liberación son Abhyasa y Vairagya. Vairagya es el desapego a la vida, porque es el deseo de disfrutar lo que trae toda esta esclavitud con su tren. Y Abhyasa es la práctica constante de cualquiera de los yogas. Os leo también, para finalizar, una preciosa reflexión de Sri Sarada Devi, que era la consorte espiritual de Sri Ramakrishna, y decía: uno debe realizar un trabajo. Es solo a través del trabajo que la esclavitud del trabajo se romperá y uno adquirirá un espíritu de desapego. Qué bonita esta reflexión, ¿verdad? Muchas gracias, Namaste.